¿Qué tal, mis queridos eléctricos principiantes? Hoy les traemos divisor de voltaje. Hemos estado trabajando sobre algunos circuitos, estudiando la ley de Ohm, estudiando las leyes de Kirchhoff y también algunos circuitos serie paralelo. Y hoy veremos el divisor de voltaje. Este divisor de voltaje es un circuito que comúnmente encontramos con dos resistencias en serie. De esta forma, tenemos la primera resistencia, la segunda resistencia. Estas dos resistencias están conectadas a una fuente de energía. Esta fuente de energía le vamos a llamar VE o voltaje de entrada. Y lo que nos indica esto es que vamos a tener entre una de estas resistencias una salida, al cual le vamos a llamar VS o voltaje de salida. Y si nosotros regresamos a estudiar un poco sobre la ley de Ohm, vamos a tener que este voltaje aplicado a estas dos resistencias va a generar una corriente y también le vamos a llamar I1 y también vamos a tener una corriente I2. Estas dos corrientes van a circular por estas resistencias. También vamos a nombrar las resistencias. A la primera le vamos a poner R1 y a la segunda le vamos a poner R2. Ahora vamos a suponer que estas resistencias están conectadas directamente a la fuente de voltaje, y en este punto o en este voltaje de salida la corriente va a ser igual a 0, puesto que no tenemos nada de carga. Y vamos a ponernos a estudiar este circuito de esta forma. ¿Qué vamos a tener? Si nosotros decimos con la ley de Ohm que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, esta es la resistencia total de este circuito. Entonces, ese voltaje que nosotros estamos aplicando es el voltaje de entrada, va a ser igual a la corriente por esas resistencias. ¿Cuáles son esas resistencias? Pues la suma de R1 más R2, que son las resistencias que existen en este circuito. Ahora vamos a identificar que esta corriente le vamos a llamar I1. Ahora vamos a calcular el voltaje S o voltaje de salida. El voltaje de S va a ser igual a la corriente I2 que multiplica a la resistencia R2. Ahora, si nosotros decimos que esta corriente que tenemos en la parte de PS es completamente cero, entonces la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Entonces podemos igualarlos. Vamos a despejar en la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Los vamos a despejar de la siguiente manera. Vamos a decir que la corriente I1 va a ser igual al voltaje de entrada sobre la suma de las resistencias R1 más R2. Y la corriente I2 va a ser igual a el voltaje de salida sobre la resistencia R2. I1 y I2 son las mismas, puesto que en esta corriente que tendríamos en BS va a ser completamente cero, por lo tanto podemos igualar. BS sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia R1 más la resistencia R2. Y así ya podemos despejar. BS va a ser igual, este voltaje de entrada lo vamos a dejar separado, voltaje de entrada, por la resistencia R2 sobre la resistencia R1 más R2. Y a esta ecuación que tenemos aquí le llamamos divisor de voltaje. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a asignarle valores. Ahora, el voltaje de entrada va a ser igual a 6 volts. La resistencia 1 va a valer 2 kilo ohms y la resistencia 2 va a valer 6 kilo ohms. Vamos a calcular BS, que va a ser igual al voltaje de entrada que multiplica a la resistencia R2, que es la resistencia que pertenece al voltaje de salida, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Cuál va a ser el resultado? El voltaje de entrada son 6 volts, que va a multiplicar a 6 kilo ohms sobre 2 kilo ohms más 6 kilo ohms. Los kilos se van a cancelar y nos quedaría como 6, que multiplica 6 sobre 8. El resultado es 4.5 volts.
y ese sería el voltaje que existe en BS. Y esta es una aplicación del divisor de voltaje. Si tenemos un circuito donde esta parte de BS o este conector que le voy a poner más y le voy a poner menos, la corriente es casi cero o puede interpretarse como una corriente muy pequeña, podríamos aplicar el divisor de voltaje para encontrar el valor de BS. Espero les haya funcionado, no olvides suscribirse y compartir.